Hola, muy buenos días. Estamos aquí en la Casa de los Legionarios de Cristo y venimos a hacerle una entrevista al padre William Brock sobre el tema Dios en la adolescencia. Acompáñenos. Muy buenas tardes. Bienvenida. Pasen. Vamos. ¿Qué le motivó para convertirse en legionario de Cristo? A mí me motivó un hecho un poco curioso. Cuando yo fui pequeño, yo nací en una familia muy católica. Y entonces hasta los 12 años de edad, pues yo practicaba todo. Yo era de la parroquia, era monaguillo, rezábamos en mi casa, rezábamos el rosario. Los sacerdotes que conocían eran muy buenos. Pero luego un día que cuando yo tenía 12 años, fui a confesarme. Y había un sacerdote que yo no conocía, que estaba de paso. Y él escuchó mi confesión, que yo iba cada semana a confesarme, y me regañó. Y me asusté. Y no fui la siguiente semana, porque dije, igual todavía está el sacerdote este. Y no fui la semana siguiente. Y no fui la semana siguiente. Y el mes. Y el otro mes. Y el año. Y el otro año. Y el otro año. Y el otro año. 7 años. Hasta que no cumpliera yo los 19 años de edad. En ese periodo, cuando yo estaba en ese periodo que estaba un poco lejos, diríamos, de la práctica, un año y medio antes de entrar con los padres, fui a una fiesta para conocer a una niña que luego sería mi novia por un año y medio, antes de entrar con los padres. Y en la fiesta, donde fui a conocer a esa chica, que sí sería mi novia, también hice amistad con un muchacho que era novio de una amiga mía. Y él, o sea, luego, después de la fiesta esa, no lo volví a ver por un año. Un año más tarde, yo conocí a unos padres legionarios, que no eran padres todavía, eran estudiantes, y hice amistad con ellos, o sea, casualmente, aunque yo no practicaba. Y un día me invitaron a visitar a la casa de ellos, que era la primera casa que tenía mi congregación, los Legionarios de Cristo, en los Estados Unidos. De hecho, yo soy el segundo americano en toda la congregación. Y me invitaron a visitar y fui a visitar. Y en el coche, cuando vinieron a buscarme, había otros 4 o 5 chicos. Uno de esos chicos era precisamente el muchacho que yo había conocido hacía un año, que era el novio de mi amiga. Y resulta que cuando fuimos a visitar, me entero de que él estaba súper decidido de ser padre. Entonces yo absolutamente no. O sea, yo no tenía ningún interés en ser padre. Pero como habíamos trabado amistad en aquella ocasión, y esa amistad como que renació, pues él siguió un poquito detrás de mí, así de como queriendo convencerme, hombre, pruébelo y tal. Y como me caían muy bien, ¿no? Los padres que estaban ahí cuando fui a visitar, y eran muy buena gente, y me trataron muy bien. Yo, en fin, decidí, mi amigo me convenció de probar 15 días. Y fui a probar 15 días. Y esos 15 días se convirtieron en un mes, se convirtieron en un mes y medio, se convirtieron en 2 meses. Y terminé decidiéndome, efectivamente, entrar con los padres. ¿Cuál mi sorpresa? Que el día en que yo decidí que yo iba a entrar con los padres, mi amigo murió. Tenía 19 años y cayó fulminado, muerto, algún mal de cerebro, y cayó fulminado. Como si se hubiera terminado su misión en cierto grado, ¿no? Que yo había decidido entrar. Pues resulta que quedaba una cosita por afrontar. Yo no me había confesado en 7 años. Aquí estaba yo, era un seminario para padres y no practicaba absolutamente nada. Y me fui a confesar con un miedo de mucho cuidado. Y recuerdo que el padre que me recibió era bien buena gente, bien buena gente. Y entonces, cuando yo llegué a confesarme con él, yo diciendo, ¿cómo le voy a decir que son 7 años que no me confieso? Y entonces, si el otro me fulminó por nada, pues dije, me va a desollar vivo. Y entonces, me confesé con él, y al final de la confesión me dice, página nueva, capítulo nuevo. Yo pensé que me iba a regañar de mala manera. Y sin embargo, me dijo, página nueva, capítulo nuevo.
Y yo dije, pues yo no sé si yo voy a llegar a ser padre. Yo no sé si voy a decidir no ser padre. Pero si llego a ser padre, quiero ser como este. Y efectivamente, a lo largo de los años, porque Dios es grande, llegué a ser padre. Así como ven aquí, llegué a ser padre. Y como al mes de ordenarme sacerdote, yo fui a un bautizo y un señor, llegando yo a la iglesia, me pide la confesión. Y entonces yo sí, con mucho gusto, me senté a confesarle y bien, se confesó, tal. Y al otro lado se puso otro señor. Y cuando terminé con el señor que me había pedido la confesión, abro al lado del otro señor y me dice, padre, son 40 años que no me confieso. Entonces yo para mis adentros dije, wow, pez gordo, ¿no? Y entonces yo traté de ayudar. Y al final le dije, mire usted, yo tengo una deuda que pagar con Dios. Hace muchos años, yo estuve en una situación remotamente similar a la tuya. Y entonces te voy a decir las mismas palabras que aquel padre me dijo a mí. Página nueva, capítulo nuevo. Yo, cuando terminé esa confesión y él se fue ya reconciliado con Dios después de 40 años, yo pensé, yo tenía 29 años cuando yo le confesé y él tenía 40 años sin confesarse. Y entonces y cuando yo nací, él ya llevaba 11 años sin confesarse. Y toda mi vida, él estaba convergiendo sobre mí sin yo saberlo. Y entonces, Dios en su plan, o sea, aunque yo tenía ¿cómo se llaman? Mis proyectos y mi modo de vivir, Dios tenía otros planes. Cuando fui a la fiesta a conocer a la niña, dice, tú vete a la fiesta a conocer a tu niña, dice Dios. Él puso al hombre que luego iba a ser, la persona que me llevará hacia la vocación. Entonces, básicamente esa es la historia de cómo llegué yo a ser padre legionario de Cristo. ¿Ok? ¿Cómo era su vida católica en la adolescencia? Bueno, en mi adolescencia, como les dije en otra pregunta, pues la verdad es que no tuve virtualmente vida católica siendo adolescente, desde los 12 hasta los 19 años de edad. Eso sí, o sea, vivía en una familia católica, iba a un colegio católico, pero quizá por ese miedo que tenía yo de confesarme lo que fuera, yo me fui distanciando totalmente de la práctica. Y no era malo, porque además, pues yo en aquellos tiempos, pues mi tiempo de adolescencia era un tiempo muy diferente que el de ustedes, ¿no? ¿Cómo se llama? Era otro mundo en aquel entonces, porque yo fui adolescente en los años 60, o sea, después de Jesucristo. Entonces, pero sin embargo, lo que pasa es que yo me dedicaba al deporte, me dedicaba, pues no sé, un poco a las fiestas, me dedicaba eso sí, pues, a veces los retiros que nos obligaban a tener en el colegio, pues a veces me sacudían el tapete, ¿no? A veces casi me tuvieron algún efecto de conversión, etc. Pero fundamentalmente, o sea, no practicaba. Sin embargo, yo tenía un recuerdo muy positivo de lo que eran los sacerdotes que yo había conocido de chiquito. Tenía mi mamá, que es muy católica, ella siempre, cuando yo tenía un examen o yo tenía alguna situación un poco difícil, siempre me hacía colar algunas tarjetitas así religiosas, estampitas religiosas, alguna cosa, para que yo recordara de tener alguna referencia a Dios. Y curiosamente, pues alguna vez yo volvía mi mente un poquito hacia Dios, ¿no? A mí me gustaba la naturaleza, me gustaba ir al mar, y cuando uno está delante del mar y ve aquella enormidad, ¿no? Como ve la creación. Y es difícil no pensar en Dios, ¿no? O sea, cuando estás delante de cosas maravillosas y bellas, enseguida comienzas a pensar en el Dios que los creó, ¿no? Pero yo, la verdad que una cosa era ese pensar en Dios y otra cosa era tener mi vida, ¿cómo se llama? Según Dios. Gracias a Dios jugaba el deporte y eso me mantuvo lejos de drogas, me mantuvo lejos de ambientes un poco más negativos, me ayudaba a mantener una vida más o menos disciplinada. No fue hasta que ya conocí a los padres que paulatinamente comencé a volver a una vida
una vida, ¿cómo se llama?, de tipo católica en mi adolescencia. Sin embargo, como ven, lo que hace un buen amigo, ¿no? O sea, que el amigo que les conté, o sea, muchas veces el tipo de amigos, el tipo de ambientes en los cuales nos envolvemos pueden tener Dios se vale de esos ambientes para protegernos, para guiarnos, para pescarnos. Cuestiones de no meternos en ambientes que nos alejan de una forma de Dios mucho más gravemente, ¿no? ¿Qué casos ha experimentado con los adolescentes para que puedan estar más cercanos a Dios? Bueno, mire, pienso espontáneamente en un caso que yo conocí, pues, el año pasado. Un día estaba yo trabajando en una oficina, en otra parte donde estaba, aquí en Monterrey, y se presenta en mi puerta una chica de unos 17 o 18 años de edad, como mucho, preguntándome si yo era el padre William. Entonces, bien, entonces no la conocía yo de nada. Y ella me dijo que había venido porque ella antes no practicaba nada. Un poquito lo que conté de mí mismo. O sea, pues ella vivía más o menos lejos de Dios. Y un día, un amigo suyo, un amigo de ella, que sí él participaba en algún apostolado de parroquia, le dijo a ella, dice, ¿sabes? Tú eres una superficial. A ti te falta un poco más de compromiso en la vida, ¿no? Y entonces, y ella me dijo que eso le había pegado durísimamente eso. O sea, se le coló hasta el alma esa frase. Y comenzó, porque se dio la casualidad de que por donde ella vivía respecto a donde ella estudiaba, que ella podía comenzar a ir a misa todos los días. Y comenzó a ir a misa todos los días, no habiendo practicado casi nada antes, ¿no? Y me dice que al inicio, pues, claro, entendía poco, pero ahí la gente se reía un poco de ella. Dice, pues, ¿qué haces? No, con ir el domingo ya te basta, ¿por qué vas todos los días? Pero ella dijo que el solo hecho de ir todos los días, poco a poco comenzó a cambiarle el alma. Porque tenemos que pensar que un sacramento no es solo, digamos, un acto, ahí interviene Dios. Y si tú te acercas a Dios, si tomas un paso hacia Dios, Dios toma 1000 pasos hacia ti. Y si tú abres la ventana de tu alma hacia Dios, Dios se cuela. Y Dios es Dios que te creó el alma y creó ese corazón único tuyo. Dios es capaz de irlo transformando si le dejas un poco de oportunidad. Yo recuerdo el caso de una otra niña que yo estaba dando un retiro a chicas y bien, era un grupo un poco difícil porque eran todos bastante frías espiritualmente, ¿no? Pero había sobre todo una que recuerdo que era así de una mirada oscura, era, parecía novia de mafioso, ¿no? Entonces, o sea, guapa, etcétera, pero una mirada durísima, ¿no? Y claro, a lo largo del retiro, pues la gente se va confesando y tal. Y yo estaba curioso para ver si se animaría a confesarse esta niña. Y resulta que a lo largo de todo ese fin de semana, la niña pues no apareció. Sí confesaba a los demás, pero no se presentó ella. Y al final, ya cuando terminaba el retiro, la última niña a venir a confesar me dijo, padre, ya soy la última. Y dije, qué pena, no se animó la otra. Y me levanto, y cuando estoy levantando para marchar, aparece la chica esta, la oscura, ¿no? Entonces y me dice, padre, no vengo para confesar, porque yo no tengo fe. Y entonces yo le dije, no tienes fe, o sea, eso tiene que ser bien duro, ¿no? Entonces estuvimos charlando, ¿no? Y dije, no tener fe, no tener respuestas para las cosas, debes sentir una especie de soledad, sentirte un poco como falta de alguien, algo o alguien que te apoye. Y entonces ella pues comenzó a llorar, etc. El hecho es que bien, cuando terminamos de hablar, yo me levanto porque yo pensé que habíamos terminado. Y ella dice, padre, ¿dónde va? Y dije, no habíamos terminado. Dice, ¿y no va a escuchar mi confesión? Iba a decir, ¿y no tenías fe? Entonces, ella se confesó. No la volví a ver por un año. Un año más tarde fui a dar otro retiro a otras chicas. Y yo sin saber, o sea, estaba yo predicando a esas chicas, no reconocía a nadie. Y en una confesión viene una chica con una vida espiritual espléndida. Y al final me dice, padre, no sabe cuánto le agradezco,
Dije, ¿por qué? Y yo no la conocía. Dice, el retiro del año pasado me cambió la vida. Y resulta que esto era la oscura. O sea, resulta que como un mes después de ese retiro había Juan Pablo II, no puede ser, Juan Pablo II había venido ahí a España, yo estaba en España. Y entonces, ¿Qué tan importante es la presencia de Dios en la vida de los adolescentes? bueno, mira, imagínate lo siguiente. Imagínate esta mesa de aquí. Esta mesa tiene un cajón. Entonces, si yo comienzo a abrir el cajón, pues veo el cajón y veo que tiene a lo mejor unos clips, que tiene unos sobres, que tiene unos papeles, y sigo abriendo un poco más y veo que tiene pues algunos sobres y cosas, y llego a la conclusión de que pues es un cajón lleno de papelería. Y yo estoy decidiendo si quiero regalar esta mesa a un bazar. Entonces veo que pura papelería, cierro el cajón, digo, al bazar, ¿no? Pero resulta que en el fondo del cajón, yo sin saberlo, había $100,000. Pero claro, regalé la mesa al bazar. Si yo hubiera abierto el cajón hasta el final, me hubiera dado cuenta. Pero no lo abrí hasta el final. Tomé la decisión con lo poquito que yo conocía. Pues nuestra vida es así como un cajón. Vamos viviendo la vida y vamos comenzando a abrir el cajón de nuestra propia vida. Y vamos descubriendo qué hay dentro de ese cajón. Y yo tomo mis decisiones en virtud de lo que yo veo y lo que yo conozco de mí mismo hasta ahora, ¿no? Hasta la edad que tienen ustedes. Pero todavía queda mucho cajón por conocer, mucho cajón. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo puedo tomar yo una decisión buena en mi vida si no me conozco ni la mayor parte todavía? ¿Cómo sé yo que las decisiones que tomo yo ahora sobre lo que nada más conozco de mí mismo ahora van a valer para todo lo que todavía no conozco? Pues muy sencillo. ¿Quién es el que hizo el cajón? ¿Quién es el que te creó? ¿Quién es el que sabe todo lo que hay dentro de ti? Todas tus potencialidades y todas tus posibilidades. ¿Quién te creó así con muchísimo esmero y muchísima ilusión? Dios. Y entonces, Dios es el que sabe todo lo que hay dentro. Entonces, si Él dice, bien, yo te pido que tú te comportes de esta forma. Y si tú te comportas de esta forma, yo te garantizo que todo lo que hay dentro de ti florecerá. Porque yo, Dios, soy el primer interesado en que eso florezca. O imagínate que estás en un laberinto y te dicen, tienes media hora para salir del laberinto, encontrar la salida, y si no, la puerta se cierra y quedas atrapada dentro para siempre. Y tú estás ahí y hay muchísimos caminos posibles. Y de repente aparece alguien que tiene mapa. Alguien que sabe el camino de salida. Y tú dices, no, pues voy contigo, porque tengo media hora para salir de aquí. Pues nuestra vida es un poco como un laberinto. Y ese laberinto, escoger por aquí, escoger por allá, escoger aquí, pues yo no sé si mis elecciones me están llevando en la dirección de vida. Entonces, y de repente sí, aparece Dios que dice, yo tengo el mapa. Y yo sé cuáles son las buenas decisiones que te llevarán a la plenitud y la felicidad tuya. Haríamos caso, ¿no? Como haríamos caso de ese Señor con el mapa. Pues ese es el beneficio. Esa es la importancia que tiene Dios para el adolescente. Dios tiene las respuestas. Dios sabe por dónde nosotros vamos a encontrar nuestra plenitud. Él, cuando nos creó con el sueño de que todo lo que Él pusiera dentro de nosotros, como digo, floreciera. Es el primer interesado en que tú llegues a ser plenamente feliz. Solo es cuestión de hacerle caso. ¿Cómo impacta su labor en la comunidad con los adolescentes? Bueno, yo soy capellán en un colegio de niñas, o sea, aquí el colegio SECVAC de niñas, que tiene desde las pequeñitas de preescolar hasta las niñas de prepa. Son entre 900 y 1000 niñas, ¿no? Entonces, trabajando con ellas, yo he podido ver cómo el trabajo cercano todos los días, el trabajo sacramental, el trabajo de simplemente estar con ellas o de charlar con ellas, o poco a poco ir ganando la confianza de ellas, les marca. Es decir, a veces uno no sabe el alcance que tienen tus palabras o algún gesto que tengas, etcétera, ¿no? Y entonces yo me encuentro, por ejemplo,
con a lo mejor jóvenes que están a punto de casarse, que yo los conocí cuando eran adolescentes y que vienen y uno va viendo los principios que tienen ahora que se quieren casar y que eran los principios que más o menos uno trataba de inculcarles cuando estaba en el colegio. Entonces, para mí, o sea, ver cómo una chica que a lo mejor estaba un poco, como digo, estaba un poco como fría o un poco distante o un poco desconfiada, cómo esa persona va paulatinamente se transformando. Por ejemplo, mucho de mi trabajo con ellas es trabajo de tipo sacramental, trabajo dando la comunión, trabajo escuchando las confesiones. A cada semana yo ofrezco la posibilidad y son, por ejemplo, pienso en secundaria, son 70 o 80 niñas cada semana las que me piden confesión. O las niñas de primaria, niñas de preparatoria. Y uno va viendo, como dije antes, ¿no? Si vas abriendo una ventana a Dios, es Dios el que obra dentro. Es Dios el que les toca. Es Dios el que como que llama a sus almas. Y Dios el que les cambia y les transforma. Y para mí eso es una de las satisfacciones más grandes que se puede tener. Simplemente, ¿cómo se llama? Ver cómo Dios cambia una chica que a lo mejor era un poquito salvaje, un poco así, y la convierte en una persona digna, una persona elegante, una persona con valores, una persona con principios, una chica que tiene la promesa pues, de una vida futura, pues bendecida por Dios con rectos criterios. Para mí, por ejemplo, ese tipo de trabajo, sembrando ahora en la adolescencia, es lo que luego da la felicidad para esa gente, y luego en su vida de universidad, luego en su vida matrimonial, etc. Bueno, pues muchísimas gracias por darnos un poquito de su tiempo para contestarnos estas preguntas. Nuestras dudas se resolvieron y queremos darle las gracias. Ya lo conocimos un poquito más y pues sin más. Pues muchísimas gracias a ustedes, ha sido un honor para mí, o sea que ya muchísimas gracias por la confianza de preguntar.